considerando que la Junta Directiva... La Asamblea Nacional Constituyente decidió este viernes asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional. El anuncio fue la respuesta a los diputados de oposición que dominan el Congreso y que se negaron a comparecer ante la Constituyente, a la que consideran un órgano para consolidar la dictadura en el país. No, es bueno que trabajen, pero que trabajen apegados a la Constitución. Ellos esperaban ser disueltos, no fueron disueltos. La Constituyente lo que les está obligando es a convivir con el poder constituyente originario, pero tienen que trabajar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respetando las leyes de la República. Ellos tienen que funcionar de forma correcta. Ellos no pueden tomar un espacio para los cuales se les eligió, que es legislar, no pueden tomar ese espacio para dar golpes de Estado. Y quiero entonces aquí hacer un inciso. El único golpe de Estado que se dio en el año 2002, cuando ellos disolvieron todos los poderes constituidos en Venezuela. Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, advirtió que no reconocen y tampoco acatan. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: la disolución que pretende imponer Nicolás Maduro a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que esta misma es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales. Borges convoca para el día de mañana una sesión en el Palacio Federal de Caracas. Y justamente para entender la posición de la Asamblea Nacional, que se encuentra con manos de la mayoría opositora, quiero dar la bienvenida al diputado opositor Juan Guaidó, nos acompaña desde la capital venezolana. Diputado, gracias por estar con nosotros. Están en desacato ustedes, escuchábamos justamente nosotros hablar en este testimonio que decía Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que tienen que cumplir sus funciones, pero dentro del marco de la ley. ¿Por qué no nos explique cómo ven ustedes la situación? Sí, hola Carlos, saludos a los que nos ven y escuchan. Eso es un argumento que utilizaba el oficialismo, no de ahorita, sino hace 4 meses, hace más de 1 año y 2 meses, cuando porque ellos desconocieron en la elección en el estado Amazonas, retiraron vía Tribunal Supremo de Justicia a 3 diputados electos legítimamente. Han utilizado ese argumento para cíclicamente, no solamente hoy, que consuman un golpe de Estado reiterado, cuando anulan por la vía de los hechos o tratan de hacerlo al Parlamento Nacional. También hizo el Tribunal Supremo de Justicia hace 4 meses, por lo cual se inició una etapa de protestas muy contundente en Venezuela, con un saldo muy negativo para la sociedad venezolana y que ha desnudado al régimen de Nicolás Maduro y que desemboca en esta constituyente. Así que es un argumento cíclico, es retórica, tristemente, lo que está utilizando el régimen de Nicolás Maduro Moros. Evidentemente no se puede atribuir funciones a un órgano que no las tiene, como es la fraudulenta constituyente, que ellos eligieron sin haber consultado al pueblo de Venezuela. Así que estamos ante, obviamente, un golpe de Estado que ya trasciende algo que ha sido violación de derechos humanos, persecución, asesinato de estudiantes que estaban protestando y ejerciendo su derecho, torturas denunciadas reiteradamente, no solamente por venezolanos, sino certificadas por organismos internacionales. Y es la tragedia que está viviendo hoy el pueblo de Venezuela. Ustedes van a reunirse mañana, no sé si me refiero a la Asamblea Nacional. Delcy Rodríguez, que estamos viendo ahí en imágenes, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, dice que siguen en funciones, que el problema es que como están en desacato, por eso tuvo que asumir las funciones de ustedes la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede legislar de esta manera en Venezuela? No sabemos si decirle a usted diputado o siguen siendo diputados, porque no fue disuelta la Asamblea, sino que asumió las funciones de ustedes la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo nos explicaría a los que estamos fuera del país y vemos todo tan confuso, tan difícil de entender? Sí, esa es la clave, explicarlo, porque un órgano que no tiene ningún tipo de competencias legislativas, que ellos erigen y lo han dicho así, como un suprapoder para anular la Fiscalía, porque ya lo hicieron con la Fiscalía de la República, por la vía de la fuerza, por la vía de la Guardia Nacional, la destituyeron de su cargo. La única fiscal legítima en Venezuela es Luisa Ortega Díaz, que hoy lamentablemente debe estar en el exilio por persecución. Lo mismo pretenden hacer con la Asamblea Nacional. Por supuesto, fue un golpe mucho más duro. El rebote internacional es como si el día de mañana en Colombia o en Estados Unidos viniera un órgano que no está en la Constitución y dijera que él es el que legisla ahora. Pero como tiene las Fuerzas Armadas y ha asesinado 150 jóvenes que están protestando, debían acatarlos y reconocerlos. Esto se origina además porque
no se le dio un préstamo, insisto, ya lo habían intentado hacer vía Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual se origina esta etapa de grandísimas protestas en Venezuela, producto de justas reivindicaciones sociales, producto de la falta de alimentos, de la falta de medicamentos, y el pueblo reaccionó de esa manera en las calles. Hoy lo consuman, insisto, vía la fuerza, vía lo que ellos llaman constituyente, que es básicamente anular todos los poderes, Fiscalía, Asamblea Nacional, que fueron los que están hoy a favor de la Constitución, y vía la fuerza tratan de despojar competencias de la Asamblea Nacional, que son legítimas, y un órgano electo ilegítimo para poder legislar en todas las materias. ¿Cuál va a ser la respuesta de la oposición? Las acciones de Cali bajaron sus tensiones en los últimos días. Otro elemento que cambió la dinámica de esta crisis que vive el país fue cuando Donald Trump dijo que Estados Unidos analiza todas las opciones de qué hacer con Venezuela, incluida la acción militar, lo que cayó muy mal en toda Latinoamérica. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la postura de la oposición? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer, mejor dicho, ante lo que se está viviendo en el país? ¿Cuáles son los próximos pasos? El día de mañana, como corresponde, va a sesionar la Asamblea Legítima del Parlamento venezolano. Hay una persecución intensa. El tema con la protesta ciudadana, que es masiva, sistemática, organizada, no violenta en Venezuela, no es que mermado. Ha habido terrorismo de Estado en contra de los venezolanos cuando hay 150 asesinados por parte del Estado, 3.000 detenidos, casi 15.000 registros de heridos en Venezuela producto de la protesta, más de 287 denuncias por tortura, 56 presos políticos el día de hoy en Venezuela. La protesta se ha descentralizado por exigencias sociales, gas, agua, alimentos, servicios básicos, medicina, inseguridad. Es algo que hoy se reitera en Venezuela. Estoy seguro, además, que la comunidad internacional está agotando todas las medidas diplomáticas para poder restituir orden constitucional en Venezuela. Lo denunció así la Fiscalía General de la República, hoy perseguida. Su esposo, diputado de la Asamblea Nacional, hoy también perseguido y en el exilio. Así que lo que estamos viendo en Venezuela hoy es la conclusión o continuar un golpe de Estado que ha sido violento, que ha asesinado jóvenes y estudiantes, que ha llevado al exilio a muchos venezolanos y que ha llevado incluso a que se desplacen. Diputado, le agradezco muchísimo sobre el tema de que si es una dictadura o no Venezuela. Puse una encuesta en mi cuenta de Twitter, @MonteroCNN, hace poco tiempo, una hora, hay más de 2.000 votos. Hasta el momento más del 95% creen que sí, hay un 5% que dice que no. Los invito a participar de esta encuesta, que no es científica, pero nos da una idea de lo que piensan en Venezuela y lo que piensan fuera del país. Gracias, diputado. Estaremos atentos a lo que pasa Carlos. mañana. Saludos. Juan Guaidó en vivo con nosotros desde Caracas. Hacemos una... Vamos a ampliar toda esta información, lo hacemos con nuestra corresponsal Madeleine García. Un saludo, Madeleine. Por lo visto te encuentras en las inmediaciones de la Plaza Bolívar, en Caracas, muy cerca del Palacio Federal Legislativo. Has estado desde muy temprano allí recogiendo el planteamiento de los constituyentes y la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Sería muy bueno, Madeleine, reiterar en la idea que planteaban ellos más temprano de que la teoría de que la destitución de la Asamblea Nacional, o sea, esa teoría de la presunta destitución de la Asamblea Nacional, pues no tiene asidero. Ellos lo explicaban in extenso. Coméntanos tú, por favor. Así mismo es, Rey. No se trata de una disolución de la Asamblea Nacional, se trata de la coexistencia y de las funciones que asume ahora la Asamblea Nacional Constituyente en el tema social, en el tema económico. ¿Y por qué? Porque el país no puede detenerse. Eso es lo que dijo tanto la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Betsy Rodríguez, como el constituyente Diosdado Cabello, que una vez que pues fue anunciada esta decisión, salió a hablar, a aclarar a la nación lo que allí estaba dándose. Pero además hacía un inciso y daba un dato que a nivel internacional, en otras constituyentes del mundo, la Asamblea Nacional Constituyente asume funciones legislativas, convive con el poder constituido, que en este caso es la Asamblea Nacional de mayoría opositora, y en algunos casos en esos países incluso han disuelto esa Asamblea Nacional o la han cesado. Este no es el caso que ocupa en estos momentos la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. En efecto, lo que se hizo fue un decreto
Rey, para poder asumir. Repetimos, para que el país pueda avanzar en lo social, en lo económico. Si ni siquiera ellos, por ejemplo, reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y bajo las acciones que anteriormente han planteado los diputados de la oposición, en desconocimiento del presidente Nicolás Maduro, el desconocimiento también de políticas económicas que han sido anunciadas por el propio presidente y han sido rechazadas por la asamblea opositora. Luego, lo más reciente ha sido el llamado a la calle, la violencia, más de 100 personas muertas, más de 100 días en las manifestaciones. Entonces, precisamente, había que avanzar, o la Asamblea Nacional Constituyente, Rey, fue electa primero para pacificar el país, para que llegara la paz, la tranquilidad, y en segunda instancia para que pudiera avanzar. Si no se resolvía el tema político, lo que sucedía en las calles, en focos de Venezuela, pues tampoco se podía avanzar. Y ellos han demostrado, así lo han dicho, Rey, que no están de acuerdo ni con el presidente. Dijeron que en 6 meses lo sacaban del poder, luego lo destituyeron como presidente, eso fue al inicio de este año, y ahora, bueno, lo que te he comentado de las calles. Así que debe avanzar el país, está completamente bajo la Constitución este decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue electa por más de 8 millones de venezolanos, y se avanza. Ahora, ¿qué ha dicho la oposición? Bueno, ellos han dicho que el tribunal, que la Asamblea Nacional Constituyente lo que hizo fue ejecutar lo que el Tribunal Supremo de Justicia decidió hace unos meses atrás, cuando iniciaron las protestas en la calle, en donde ellos asumían funciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es el mismo fondo, el país no puede detenerse, y en este caso hay un poder supremo electo así por el pueblo y que tomó esa decisión, porque anunciaba hoy, además Delcy Rodríguez, que van a haber otras decisiones que tienen que ver en materia económica, que es lo que realmente le preocupa mucho a la población. Por un lado era la parte de la violencia, que ya se ha logrado pacificar el país, y por otro lado el tema económico, Rey. Muy bien, Madeleine, muchísimas gracias por este resumen de lo acontecido en horas de la mañana acá en Venezuela en torno a la Asamblea Nacional Constituyente y lo dictaminado sobre la Asamblea Nacional del país. Gracias una vez más. Hasta pronto. Madeleine García, directamente desde Caracas, Venezuela. Ellos no pueden tomar un espacio para los cuales se les eligió, que es legislar, no pueden tomar ese espacio para dar golpes de Estado. Y quiero entonces aquí hacer un inciso. El único golpe de Estado que se dio en el año 2002, cuando ellos disolvieron todos los poderes. Considerando que la Junta Directiva... La Asamblea Nacional Constituyente decidió este viernes asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional. El anuncio fue la respuesta a los diputados de oposición que dominan el Congreso y que se negaron a comparecer ante la Constituyente, a la que consideran un órgano para consolidar la dictadura en el país. No, es bueno que trabajen, pero que trabajen apegados a la Constitución. Ellos esperaban ser disueltos, no fueron disueltos. La Constituyente lo que les está obligando es a convivir con el poder constituyente originario, pero tienen que trabajar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respetando las leyes de la República. Ellos tienen que funcionar de forma correcta.